Página 130. 33 Estrategias de la guerra, por Robert T. Greene, 2006. Capítulo 8. Elige cuidadosamente tus batallas. 8.3. Claves para la guerra. La realidad puede definirse como una incisiva serie de limitaciones sobre cada ser vivo, siendo la muerte la última frontera. Nuestra energía tiene un tope antes de cansarnos, los alimentos y recursos a nuestra disposición son limitados, nuestras habilidades y capacidades solo pueden llegar hasta cierto punto. Un animal vive dentro de esos límites, no intenta volar más alto o correr más rápido o gastar demasiada energía acumulando una pila de alimentos, porque eso lo agotaría y lo haría vulnerable al ataque. Intenta simplemente sacar el mayor provecho de lo que tiene. Un gato, por ejemplo, practica instintivamente una economía de movimientos y ademanes, sin desperdiciar jamás su esfuerzo. La gente que vive en la pobreza, de igual manera, está agudamente consciente de sus límites, obligada a sacar el mayor provecho de lo que tiene, es incesantemente inventiva. La necesidad ejerce un poderoso efecto sobre su creatividad. El problema que enfrentamos quienes vivimos en sociedades de abundancia es que perdemos el sentido de los límites. Nos resguardamos cuidadosamente contra la muerte y podemos pasar meses, y hasta años, sin contemplarla. Imaginamos un tiempo infinito a nuestra disposición, y poco a poco nos alejamos de la realidad. Imaginamos poseer una energía infinita, pensando que podemos lograr lo que queramos con solo esforzarnos más. Empezamos a verlo todo como ilimitado, la bondad de los amigos, la posibilidad de riqueza y fama. Unos cuantos cursos y libros más y podremos ampliar nuestros talentos y habilidades hasta el punto de ser otros. La tecnología lo vuelve alcanzable todo. En todo esto, en la selección de nutrimiento, de lugar y clima, de recreación, reina un instinto de autopreservación que se manifiesta más inequívocamente como instinto de autodefensa. No ver muchas cosas, no oírlas, no dejar que se acerquen, primera pieza del ingenio, primera prueba de que uno no es un accidente, sino una necesidad. La palabra común para ese instinto autodefensivo es gusto. Su orden imperativo, no solo decir no cuando sí sería una pieza de desprendimiento, sino también decir no lo menos posible. Separarse, alejarse de aquello para lo que no se requeriría una y otra vez. La lógica es que los gastos defensivos, no siendo nunca reducidos, se vuelven una regla, un hábito, y conducen a un extraordinario y perfectamente superfluo empobrecimiento. Nuestros mayores gastos son los menores y más frecuentes. Apartarse, no dejar que se acerquen, es un gasto, no hay que engañarse a este respecto, una fuerza derrochada en objetivos negativos. Uno puede, solo por la constante necesidad de apartarse, volverse demasiado débil para defenderse. Punto. Otra forma de sagacidad y autodefensa consiste en reaccionar tan raramente como sea posible y retirarse de situaciones y relaciones en las que uno estaría condenado por las circunstancias a suspender su libertad, su iniciativa, y convertirse en un mero reactivo. Ecce Homo, Friedrich Nietzsche, 1888. La abundancia nos hace ricos en sueños, puesto que en los sueños no hay límites. Pero nos hace pobres en realidades. Nos vuelve blandos y decadentes, hartos de lo que tenemos y en necesidad de constantes sacudidas para recordarnos que estamos vivos. En la vida debes ser un guerrero, y la guerra requiere realismo. Aunque hay quienes encuentran belleza en sueños interminables, los guerreros la hallan en la realidad, en la conciencia de los límites, en sacar el mayor provecho de lo que tienen. Como el gato, buscan la perfecta economía de movimientos y ademanes, el modo de dotar a sus golpes del mayor vigor con la menor inversión de esfuerzo. Su conciencia de que sus días están contados, de que podrían morir en cualquier momento, los ubica en la realidad. Hay cosas que nunca podrán hacer, talentos que jamás tendrán,
elevadas metas que nunca alcanzarán, eso difícilmente los perturba. Los guerreros se concentran en lo que tienen, en las fortalezas que poseen y que deben usar creativamente. Saber cuándo detenerse, renovarse y reatrincherarse les permite sobrevivir a sus adversarios. Juegan para el largo plazo. En los últimos años del régimen colonial francés en Vietnam y durante la Guerra de Vietnam, el jefe militar de los insurgentes vietnamitas fue el general Bong Nguyen Giap. Primero en los franceses y luego en los estadounidenses, Giap enfrentó a un enemigo con recursos, potencia de fuego y entrenamiento muy superiores. Su ejército era una heterogénea colección de campesinos, tenían moral, una profunda sensación de propósito, pero poco más. Giap no contaba con camiones para transportar provisiones, y sus comunicaciones eran del siglo XIX. Otro general habría intentado actualizarse, y Giap tuvo la oportunidad de hacerlo. Recibió el ofrecimiento de camiones, radios, armas y entrenamiento de China, pero lo juzgó una trampa. No fue solo que no quisiera gastar sus limitados fondos en esas cosas a largo plazo, creía, todo lo que ellas harían sería convertir a los norvietnamitas en una débil versión de su enemigo. Optó en cambio por sacar el mayor provecho de lo que tenía, convirtiendo en virtudes las debilidades de su ejército. Los camiones podían ser detectados desde las alturas, y los estadounidenses podían bombardearlos. Pero no podían bombardear líneas de aprovisionamiento que no veían. Explotando sus recursos, así, Giap usó una vasta red de campesinos que se echaban las provisiones a la espalda. Cuando llegaban a un río, lo cruzaban en puentes colgantes suspendidos justo sobre la superficie del agua. Hasta el fin de la guerra, los estadounidenses no dejaron de tratar de descubrir cómo abastecían los norvietnamitas a sus ejércitos en el campo de operaciones. Mientras tanto, Giap desarrolló tácticas guerrilleras de ataques sorpresa que le dieron enorme potencial de perturbación de las líneas estadounidenses de aprovisionamiento. Para combatir, desplazar tropas y transportar provisiones, los estadounidenses empleaban helicópteros, que les daban tremenda movilidad. Pero la guerra tenía que librarse en última instancia en tierra, y Giap fue inagotablemente inventivo en el uso de la selva para neutralizar la potencia aérea de Estados Unidos, desorientar a los soldados de ese país y camuflar a sus propias tropas. No podía esperar ganar una batalla campal contra el superior armamento estadounidense, así que dirigió su esfuerzo a espectaculares, simbólicos y desmoralizantes ataques que mostraran la futilidad de la guerra al aparecer en la televisión de Estados Unidos. Con el mínimo que tenía, creó el máximo efecto. Los ejércitos que parecen tener ventaja en dinero, recursos y potencia de fuego tienden a ser predecibles. Al depender de su equipo, no del conocimiento y la estrategia, se desmadejan mentalmente. Cuando surgen problemas, su solución es acumular más de lo que ya tienen. Pero no es lo que tienes lo que te da la victoria, sino cómo lo uses. Cuando tienes menos, eres naturalmente más inventivo. La creatividad te da una ventaja sobre enemigos que dependen de la tecnología. Aprenderás más, serás más adaptable y los burlarás. Imposibilitado de desperdiciar tus limitados recursos, los usarás bien. El tiempo será tu aliado. Si tienes menos que tu enemigo, no desesperes. Siempre puedes cambiar la situación practicando la economía perfecta. Si tu enemigo y tú son iguales, asegurar más armamento importa menos que hacer mejor uso de lo que tienes. Si tienes más que tu enemigo, combatir económicamente es más importante que nunca. Como dijo Pablo Picasso, aun si eres rico, actúa como pobre. Los pobres son más inventivos, y a menudo se divierten más, porque valoran lo que tienen y conocen sus límites. En la estrategia a veces tienes que ignorar tu mayor fortaleza y obligarte a obtener lo máximo de lo mínimo. Aun si tienes tecnología, libra la guerra del campesino.
Esto no significa desarmarte o dejar de explotar las ventajas que puedas tener en material. En la Operación Tormenta del Desierto, la campaña de Estados Unidos contra Irak en 1991, los estrategas militares estadounidenses hicieron pleno uso de su tecnología superior, particularmente en aire, pero no dependieron de eso para la victoria. Habían aprendido la lección de su debacle 20 años antes en Vietnam, y sus maniobras exhibieron el tipo de engañosas fintas y el uso de la movilidad asociados con fuerzas menores de estilo guerrillero. Esta combinación de tecnología avanzada e instinto creativo resultó devastadora. La guerra es un equilibrio de fines y medios. Un general podría tener el mejor plan para alcanzar cierto fin, pero a menos que disponga de los medios para cumplirlo, su plan es inútil. De poco sirve también tener un recurso inútil o ineficaz. Así pues, los generales prudentes de todas las épocas han aprendido a comenzar por examinar los medios que tienen a la mano y a desarrollar su estrategia a partir de esos instrumentos. Eso fue lo que hizo de Aníbal un brillante estratega. Siempre pensaba primero en lo dado, la composición de su ejército y el del enemigo, sus respectivas proporciones de caballería e infantería, el terreno, la moral de sus tropas, el clima. Esto le daba el fundamento no solo para su plan de ataque, sino también para los fines que quería alcanzar en un choque en particular. En vez de encerrarse en una forma de combatir, como tantos generales, ajustaba constantemente sus fines a sus medios. Esta fue la ventaja estratégica que usó sin cesar. La siguiente vez que lances una campaña, prueba un experimento, no pienses en tus sólidas metas ni en tus grandes sueños, ni planees tu estrategia sobre el papel. En cambio, piensa profundamente en lo que tienes, los instrumentos y materiales con que trabajarás. No te bases en sueños y planes, sino en la realidad. Piensa en tus propias habilidades, cualquier ventaja política que puedas tener, la moral de tus tropas, que tan creativamente puedes usar los medios a tu disposición. Luego, a partir de ese proceso, deja que tus planes y metas florezcan. Tus estrategias serán no solo más realistas, sino también más inventivas y vigorosas. Soñar primero en lo que quieres y tratar de encontrar después los medios para alcanzarlo es una receta para el agotamiento, el desperdicio y la derrota. No confundas baratura con economía perfecta. Ejércitos han fracasado por gastar poco tan a menudo como por gastar mucho. Cuando los británicos atacaron Turquía en la Primera Guerra Mundial, esperando sacarla de la guerra para atacar después a Alemania desde el este, empezaron mandando una flota que se abriera paso por el estrecho de los Dardanelos y se dirigiera a la capital turca de Constantinopla. Esa flota logró progresos, pero tras varias semanas algunas naves habían sido hundidas, más vidas de las esperadas se habían perdido y el proyecto en general estaba resultando demasiado costoso. Los británicos suspendieron entonces la campaña naval, decidiendo en cambio desembarcar un ejército en la península de Gallipoli para combatir en tierra. Esa ruta parecía más segura y barata, pero resultó un fiasco de varios meses que costó miles de vidas y no condujo a la larga a ninguna parte, ya que los aliados terminaron por desistir y sacar a sus tropas. Años después se descubrieron documentos turcos que revelaban que la flota británica había estado al borde del éxito, 1 o 2 días más y lo habría logrado, y Constantinopla probablemente habría caído. El curso entero de la guerra habría cambiado. Pero los británicos economizaron en exceso a último momento, retiraron los puños, preocupados por los costos. A la larga, el precio de tratar de ganar a lo barato resultó punitivamente elevado. Economía perfecta no significa entonces atesorar tus recursos. Eso no es economía sino miseria, mortal en la guerra. Economía perfecta significa buscar un punto intermedio, un nivel en el que tus golpes cuenten, pero sin extenuarte. Economizar en exceso te desgastará más, porque la guerra se prolongará, sus costos aumentarán, sin que puedas dar siquiera un puñetazo noqueador.
Toda limitación tiene su valor, pero una limitación que exija un esfuerzo persistente acarrea consigo un desgaste de gran energía. Sin embargo, cuando la limitación es natural, como, por ejemplo, la limitación por la cual el agua fluye solo hacia abajo de la montaña, necesariamente conduce al éxito, porque entonces significa un ahorro de energía. La energía que, de otra manera, se consumiría en una lucha vana con el objeto, se aplica totalmente en beneficio del asunto de que se trata y entonces el éxito es seguro. I Ching, China, circa siglo VIII a.C. Varias tácticas se prestan a la economía en el combate. La primera es el uso del engaño, que cuesta relativamente poco, pero puede rendir poderosos resultados. Durante la Segunda Guerra Mundial los aliados usaron una complicada serie de engaños para hacer esperar a los alemanes un ataque desde diferentes direcciones, forzándolos a dispersarse demasiado. La campaña de Hitler en Rusia se vio muy debilitada por la necesidad de mantener tropas en Francia y los Balcanes, para repeler ataques ahí, los cuales jamás ocurrieron. El engaño puede ser un gran compensador para el bando débil. Sus artes incluyen la recolección de inteligencia, la difusión de información falsa y el uso de propaganda para volver la guerra más impopular dentro del campamento enemigo. Segundo, busca a adversarios que puedas batir. Evita enemigos que no tengan nada que perder, ellos se empeñarán en derribarte a cualquier costo. En el siglo XIX, Otto von Bismarck erigió la potencia militar de Prusia sobre las espaldas de adversarios más débiles como los daneses. Victorias fáciles elevan la moral, desarrollan tu fama, te dan impulso y, sobre todo, no te cuestan mucho. TV escribe. Cuando se pretende que un boxeador escale a las mayores bolsas, se le va enfrentando a rivales débiles para que se vaya fogueando. De este modo podrá lucirse y sus puntos pueden irse incrementando. Enfrentar a un titán es imprudente. Incluso enfrentar a alguien de su mismo nivel es muy arriesgado. Si se trata de llegar a la cima, hay que mirar bien dónde se va pisando y cómo se van apuntalando los pies. Robert escribe. Habrá ocasiones en que tus cálculos sean errados, una campaña aparentemente fácil se vuelve difícil. No todo puede preverse. Así, no solo es importante que elijas cuidadosamente tus batallas, sino también que sepas cuándo aceptar tus pérdidas y retirarte. En 1971, los boxeadores Muhammad Ali y Joe Frazier, ambos en la cúspide de su carrera, se enfrentaron por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Fue un encuentro agotador, uno de los más emocionantes de la historia. Frazier ganó por decisión tras casi noquear a Ali en el 15º round. Pero los dos sufrieron terriblemente en la liza, ambos lanzaron gran cantidad de magníficos puñetazos. Buscando la revancha, Ali consiguió un nuevo encuentro en 1974, otro agotador combate de 15 rounds, y ganó por decisión. Pero ninguno de los dos boxeadores quedó satisfecho, querían un resultado más concluyente, así que volvieron a enfrentarse en 1975, en la famosa Trilla in Manila. Esta vez Ali ganó en el 14º round, pero ninguno de los contendientes volvió a ser el mismo. Esas 3 peleas los habían fatigado demasiado y acortaron sus carreras. Lo mismo pasó con Julio César Chávez, después de peleas con boxeadores emergentes que le conocían la técnica, empezó a decaer. Si Julio hubiera tenido la oportunidad de elegir a sus rivales, se hubiera retirado invicto, pero gracias a que era un guerrero, ahora está en la gloria del boxeo. En las batallas de Ali contra Frazier, el orgullo y la ira se habían impuesto sobre las facultades de la razón. No caigas en esa trampa, aprende cuándo parar. No actúes por frustración u orgullo. Es demasiado lo que está en juego. Por último, nada en materia humana permanece. A lo largo del tiempo tus esfuerzos tenderán a disminuir, se desarrollará una especie de fricción,
a partir ya sea de imprevistos hechos externos o de tus propias acciones, o bien el impulso te permitirá seguir adelante. Desperdiciar lo que tienes producirá fricción, reduciendo tu energía y moral. En esencia, te frenas a ti mismo. Combatir económicamente, por otro lado, generará impulso. Concibe esto como buscar tu propio nivel, un equilibrio perfecto entre aquello de lo que eres capaz y la tarea en cuestión. Cuando la labor que realizas no es superior ni inferior a tus talentos, sino que está a tu nivel, no te sentirás exhausto, aburrido ni deprimido. Dispondrás de pronto de nueva energía y creatividad. Combatir con perfecta economía es como atinar en ese nivel, menos resistencia a tu paso, mayor energía liberada. Por extraño que parezca, conocer tus límites ampliará tus límites. Sacar el mayor provecho de lo que tienes te permitirá tener más. Imagen, el nadador. El agua ofrece resistencia, no puedes moverte más rápido. Algunos golpean el agua tratando de generar velocidad, pero solo hacen olas y crean resistencia a su paso. Otros son muy delicados, patean tan suavemente que apenas se mueven. Los nadadores consumados tocan la superficie con perfecta economía, manteniendo el agua lisa y nivelada frente a ellos. Se mueven tan rápido como el agua se lo permite y cubren grandes distancias a un ritmo sostenido. Autoridad, el valor de una cosa no reside a veces en lo que se alcanza con ella, sino en lo que se paga por ella, lo que nos cuesta. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. TV escribe. ¿Cuál era la ventaja de Usain Bolt para correr tan rápido? Su zancada. Había un corredor chino, Su Bingtian, que en los primeros 60 metros podía batir a Usain, por la alta frecuencia de su zancada, pero como él lo reconoció, para distancias de 100 metros estaba limitado por tener una zancada de menor longitud. En esas condiciones, Usain Bolt era el demonio. La fortaleza para mantener un ritmo de carrera en larga distancia, es necesaria, como ocurría con el caballo Secretariat, que, a pesar de quedar retrasado en la salida, su aceleración era tremenda y rebasaba para no ser rebasado nunca, porque sostenía la velocidad alcanzada. Reverso. Jamás tendrá valor combatir antieconómicamente, pero siempre es un curso sensato hacer que tu adversario desperdicie los mayores recursos posibles. Esto puede lograrse mediante tácticas de ataque sorpresa, para forzarlo a gastar energía persiguiéndote. Indúcelo a pensar que una gran ofensiva te arruinará, empantana después esa ofensiva en una guerra prolongada en la que pierda tiempo y recursos valiosos. Un adversario frustrado que agota su energía en golpes sin sentido pronto cometerá errores y se expondrá a un feroz contraataque. TV escribe. A un adversario de mayor poder, se le puede enfrentar, pero haciendo uso de su poder, que se vuelva contra él. La hazaña de David contra Goliat, es mítica, porque David hace uso de la palanca, de la onda, que nivela las fuerzas. Página 135.